darle la bienvenida, en este caso a todos aún y a todas, porque tenemos también acá a la secretaria y bueno, a todas las personas que están acá. Le vamos a dar bueno, el acta de la sesión 21 se pone a disposición de las señoras y señores diputados y la señora secretaria va a dar lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Celis, don Ricardo, Alinco, González, don Rodrigo y Jiménez, de las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Marzán y Parra, que modifica la ley 19.628 sobre protección de la vida privada para regular la expresión y ejecución de la voluntad respecto de las cuentas digitales activas y su contenido tras el fallecimiento del titular. Nota de la académica de la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad de Diego Portales, señora Carolina Gainza, mediante la cual hace llegar declaración pública denominada El lugar de la investigación en Chile, firmada por casi 3.000 personas, acerca del presupuesto año 2019 asignado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en la cual solicitan un aumento del presupuesto y el pronto nombramiento de un ministro vinculado a la investigación. Nota de la bancada de Renovación Nacional, mediante el cual informa que el diputado señor Miguel Mellado será reemplazado por la diputada Catalina del Real. Esto a la cuenta, señor presidente. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. O sea, perdón, sí, sobre la cuenta. Yo tengo una nota, en este caso sobre la cuenta, porque en la número 2, en el número 2 de la cuenta, lo que se dice es que llegó una carta, el lugar de la investigación en Chile, el que la firman casi 3.000 personas con respecto al presupuesto, en el que se solicita un aumento de presupuesto y el pronto nombramiento de un ministro o ministra vinculados al tema de la investigación, al ministerio, ¿no? Y yo sé que esta carta, no sé si habrán tenido la oportunidad de leerla, yo la leí, si bien ya han existido ciertas modificaciones al presupuesto en el cual se han inyectado algunos recursos que yo creo que acá estaremos bastante de acuerdo, siguen siendo insuficientes para los desafíos que tiene Chile, creo que podríamos, más que pronunciarnos con respecto al presupuesto, pronunciarnos con respecto al nombramiento de un ministro o ministra y enviarle un oficio al gobierno para que en cuanto antes se ponga ya en disposición, si bien no comenzar presupuestariamente a ejecutar el ministerio, sí que tengamos una cara visible que sea contraparte de los distintos actores con respecto al ministerio. Yo creo que podríamos como comisión de manera unánime solicitarle al gobierno saber al menos el plazo y ojalá que sea lo antes posible el momento del nombramiento de una persona que quizás todavía no estará investido de toda el cargo, pero saber cuál va a ser aquella persona que será con quien interlocutar en materia de ciencia y tecnología, porque la verdad es que hoy día no tenemos contraparte y tenemos que estar siempre buscando distintas áreas. No sé si es que sobre el punto, pero para tomar el acuerdo ese o es algo complementario antes. Un oficio solicitando plazo y comentando, haciendo eco también a este número 2 del punto y de alguna manera sumar a la preocupación solicitando saber los plazos de este nombramiento. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. Sí, antes de dar el acuerdo, yo me parece, creo que importante mandar el oficio al gobierno, pero respecto del otro aspecto también me parece que es relevante. Es decir, aquí hubo una disminución de presupuesto de 32.000 millones, después se logró reponer parte, 8.000 y tantos millones, pero a mí me parece importante que como comisión nosotros podamos consultar al gobierno que nos explique cuál es el motivo para una rebaja tan importante en el presupuesto de ciencias. Me gustaría tener una respuesta del gobierno directa a nosotros, invitando incluso si es posible a alguien a esta comisión, para que nos dé los fundamentos, los argumentos. Es muy importante e interesante poder escucharlo, dado el contexto que ha dado el gobierno en todo momento en términos del interés de aumentar el desarrollo de la ciencia en Chile. Francamente se hace incomprensible que haya una disminución, que es cierto fue un poco menor de la original, pero claramente hubo una disminución importante en el presupuesto de ciencia para el año 2019. Yo creo que es importante tener a alguien del gobierno en la comisión que nos pueda explicar. Muchas gracias, diputado Hirsch. Diputado Cast. Gracias, presidente. Simplemente acotar que el acuerdo yo estoy completamente disponible para incluirlo y suscribirlo, pero creo que tiene que acotarse al ítem del interlocutor. El ítem del presupuesto creo que es algo que antes de pasar a tener un representante del gobierno que nos venga a explicar, que me parece razonable, creo que primero deberíamos evaluar la discusión que ya se dio y que tomó varias semanas y muchas horas respecto a cuáles fueron las variables que se consideraron en este presupuesto.
No sé si a través de la Secretaría alguien nos puede hacer una minuta de esa discusión que se dio ampliamente en la Comisión de Hacienda y en la mixta para ver cómo se llegó a estos números. Hacer una evaluación previa antes de pedirle a alguien que nos venga a explicar algo que ya largamente se discutió y se comentó. Muchas gracias, diputado Kast. Sí, a mí me tocó participar en la comisión mixta, presidir la cuarta subcomisión, que fue donde vimos precisamente en la partida 9, que es de educación, vimos lo que es el capítulo de CONICYT y los distintos capítulos que involucran la ciencia. Para ser específico, el crecimiento de CONICYT y de los programas asociados a ciencia era muy pequeño, pero era un crecimiento del 0,4, 0,6%. Y con esto, luego de las distintas negociaciones en la comisión mixta, llegó a un poco más del 1%, lo que sigue siendo un monto muy, muy bajo. Pero lo cierto es que donde se recortó fue principalmente en el Ministerio de Economía. Y esos 32.000 millones a los que hace referencia de manera muy correcta el diputado Tomás Hirsch, si bien están en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación, son principalmente en la área de innovación y transferencia tecnológica de los emprendimientos, ¿no? O sea, lo que tratamos de resguardar en la comisión mixta fue que el área de ciencia, en particular, no fuese mermada y fuese lo más potenciada posible, y algo se logró reponer de los FIC, tanto regional como a nivel central. Pero yo creo que de todas maneras, cuando tengamos un interlocutor, una de las tareas será preguntarle cuáles son los horizontes en términos de crecimiento presupuestario, porque también lo que supimos es que de Tesoro Público hay cerca de 4.000 millones de pesos que no están declarados en ciencia, pero que son para la instalación del Ministerio, cerca de 4.700 millones de pesos. Entonces yo, estando de acuerdo completamente, diputado Hirsch, me gustaría recabar el acuerdo para el otro tema, para el tema del interlocutor o interlocutora, y de esa manera, cuando lo tengamos acá, también le podemos preguntar por su evaluación con respecto al tema presupuestario. ¿Les parece? Ya. Se acuerda, y ahí vamos a redactar algo con la Secretaría y les vamos a enviar, por cierto, una copia y quedará en la página web. Pasando a la cuenta, o sea, perdón, a los varios. Palabra en varios, diputado Toa. Presidente, a la Comisión de Defensa, de la cual yo soy parte, llegó un acuerdo de Chile con Estados Unidos para el desarrollo científico y tecnológico en las Fuerzas Armadas. Yo hice ver que habría sido pertinente que eso hubiera pasado por esta comisión. Pero, como suele suceder, en este caso el secretario fundadamente señaló que ya no había posibilidades de poner marcha atrás, que no había ninguna posibilidad de enmendar ese. No sé qué se puede hacer a futuro para que tengamos la certeza de que yo creo que ese es un tema súper interesante, el desarrollo de la ciencia y la tecnología en las Fuerzas Armadas tiene una potencialidad enorme, que a futuro las cosas que tendrían que pasar por aquí, asegurarnos que lleguen a la comisión. Eso es, presidente. Muchas gracias, diputado. Estaremos más atentos a los proyectos de ley que estén tramitándose y que tengan que ver con el área. ¿Se ofrece la palabra en varios? Bueno, yo quisiera tomar la palabra en varios para contarles en qué va este proyecto de Ideas con Ciencia. Como se habrán enterado, tuvimos más de 100 proyectos a evaluar. Estos proyectos ya fueron contestados evaluados por la mayoría de los miembros de esta comisión, y se los agradezco porque es un trabajo que me imagino entre tantas labores fue difícil hacerse un espacio. El comité de científicos y científicas también han hecho su evaluación y ahora también se le envió de esa nómina las 15 propuestas con mayor nota entre los distintos ponderados. Se le envió a María Teresa Ruiz, quien es presidenta de la Asociación de Científicos, así se llama, de la Sociedad Científica de Chile, y ella también va a hacer una evaluación para esos últimos proyectos que va a ponderar junto con la evaluación nuestra para ver cuáles son los proyectos que tenemos que ir que recibir en esta comisión, como nos habíamos comprometido. Lo que sí va a ser necesario una agenda bien exigente en términos sobre todo en diciembre, para poder recibir a estos proyectos. Lo que tenemos contemplado es que a la vuelta de la semana distrital, tanto el día lunes como el día miércoles lo ocupemos para eso, lunes en Santiago, y quería recabar el acuerdo para eso, para recibirlos. Quizás no tendremos que estar todos, pero la idea es que ojalá podamos hacer el esfuerzo para recibirlos en Santiago. Luego también acá en Valparaíso, los que son de la zona central, pero de
El lunes es... Lunes 10... sí, lunes 10, después de la distrital, y el miércoles 12, para hacer el esfuerzo también de escogiendo, y ahí la idea es que en estos días nos pongamos de acuerdo, porque tenemos comprometido ir a regiones, ¿no? A regiones, y eso fue un compromiso que tomó toda la comisión. Entonces tendremos que evaluar si es que es más cómodo ir un día lunes, o ir un día, por ejemplo, viernes, o ir un día jueves en la tarde. O sea, necesitamos saber, es que lo que pasa es que el premio está comprometido cuando vienen los científicos en una comisión con respecto a la Comisión de Congreso Futuro. Entonces es en el marco del Congreso Futuro, que es en la segunda semana de enero, y para eso... Pero en enero ya la idea es que esté el premio listo y esté gestionado los pasajes para que las personas puedan ir. Por lo tanto, lo que necesitamos es, antes de diciembre, tener a quienes sean los ganadores, o con suerte el último día o los primeros días de enero, para poder gestionar esta visita, ya que está comprometida con uno de los media partners, que fue la Fundación Congreso Futuro. Entonces, lo que necesitamos es ver, o en la semana del jueves 13 y 14, uno de esos 2 días, ver en qué ciudad podemos hacer algo, o en la semana del 20-21, ese jueves o viernes, de tal manera de que los que no estén en tal ciudad, vamos a tratar de buscar la ciudad que más proyectos clasificados tenga, o los alrededores, y las que queden más lejos, tenerlos por videoconferencia, ¿no? Porque también tenemos que ver cómo conciliar los que se puedan movilizar con aquellos que nosotros vayamos a visitar, y sumar a quienes o hayan presentado iniciativas desde el extranjero, desde alguna ciudad quizás más extrema a la que no nos podamos movilizar, para tener una conferencia televisada. No sé si les parece que les propongamos, yo les voy a proponer por correo electrónico un calendario de fechas, pero en ese marco, ¿no? Entre el 10 y el 21, que son los días que tenemos, para tener 3 sesiones, al menos, o 1 o 2 adicionales de las que tenemos reglamentariamente citadas, y de esa manera poder concluir con este compromiso en el que nos embarcamos todos de este proyecto. ¿Les parece que les mando un correo con la fecha? Ya. Y por último, y agradecerles de antemano por la corrección que hicieron de los distintos proyectos. Yo estoy seguro que va a salir un buen resultado, y vamos a tener una buena batería de proyectos para que el 2019 podamos comenzar a tramitar. Si es que no hay más palabras sobre varios, vamos a darle la palabra entonces, en primer lugar, al señor Sebastián Jaraquemada Jimeno, quien nos va a exponer con respecto a los temas asociados al espacio exterior, que es algo que también se manifestó como preocupación en una de las sesiones, como el estado del satélite Fasat Charlie, la reactivación de la Asociación Chilena del Espacio, el desarrollo de la Agencia Espacial en el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y en general el desarrollo espacial en Chile. Lo acompaña el asesor espacial, no especial, el asesor espacial de la Comisión de Futuro del Senado y miembro de la ACHIDE, señor Héctor Gutiérrez Méndez. Le damos la palabra al señor Sebastián Jaraquemada. Bueno, muchas gracias, presidente. ¿De cuánto tiempo disponemos? No sé si... Entre 15 y 20 minutos, lo que ustedes estimen conveniente, pero la idea es que también después podamos tener la presentación de que nos acompaña para esta materia, de la asesora, de la jefa de la unidad de currículum, María Jesús Honorato, que vamos a ver otro proyecto de ley después. Perfecto. Entonces vamos a hacer algo bastante escueto aquí. La verdad es que, antes que todo, agradecer la invitación. Vengo acompañado justamente de don Héctor Gutiérrez, que es el presidente de la Asociación Chilena del Espacio, y en la cual queremos plantear y dejar las bases necesarias para generar un interés espacial en Chile que hoy en día vemos que no se está dando. ¿Ya? Desde el punto de vista particular, ¿cierto?, de mi especialidad como especialista en gestión de riesgo y recuperación de desastres, la verdad es que la tecnología y el espacio nos ayuda mucho a poder sustentar este tema. Hoy en día tenemos complicaciones, ¿cierto?, desde el punto de vista de la gestión de riesgos o la gestión de desastres en Chile. Y básicamente aquí lo que señalo son algunos de los usos que se utilizan en los satélites, ¿cierto?, y en los telescopios, de forma muy general, y en la cual declaro, ¿cierto?, que una de las principales tiene que ver con defensa, pero el segundo tiene que ver con gestión de emergencias y desastres.
Hoy en día, si uno llama a la SAF, que es el Servicio Aerofotogramétrico, ¿cierto?, de la Fuerza Aérea, uno solicita una imagen y el departamento señala que puede estar entre 3 y 4 días, en condición de que las emergencias son al minuto y muchas veces hay que llamar a países extranjeros solicitando ayuda para tener imágenes más reales en tiempo real, ¿ya? Por tanto, la necesidad de tener, ojalá en Chile, un sistema que permita ser mucho más rápido en la utilización de imágenes, no solamente ópticas, sino que radáricas también, para efectos de la gestión de desastres, ayudaría mucho respecto de la condición que tenemos hoy en día. Chile está adscrito, ¿cierto?, a un marco de Sendai que se firmó, ¿cierto?, hace un par de años atrás, y lo que queremos justamente a través de la especialidad espacial es generar una instancia de desarrollo mucho más fuerte en esta materia. Hoy en día tenemos dos grandes satélites, o por decirlo así, que son más renombrados. Uno es el Fasat Charlie, ¿cierto?, que tiene un nombre más técnico que el SSOT, que si bien tenía una vida útil de aquí del 2011, digamos, hasta el 2016 aproximadamente, ha alargado su vida útil, pero no sabemos hasta cuándo. La verdad es que puede durar de aquí a un par de meses más o un año más, ¿cierto? Y para efectos de la gestión de desastres nos afectaría desde el punto de vista de la obtención de imágenes, así como ha pasado en la erupción del volcán Chaitén. Una consulta, si es que le pudiera preguntar, ¿la pérdida de la vida útil o su término es por accidente? O sea, en el fondo es que llega un momento donde algo se descompone o porque se sale de órbita, o cuáles son las razones en general del término de vida útil de un satélite. Si me permite. Por favor. Yo fui el ingeniero de calidad del satélite Fasat Charlie, y la verdad que cuando uno compra el satélite, porque la verdad que lo estamos comprando, compramos el desarrollo, uno fija el tiempo, cuánta vida útil nominal uno quiere. Entonces lo mínimo que queríamos era 5 años, porque si uno quiere más, le agregan más placas solares, más combustible, y la vida útil de esto depende, aparte de un montón de procesos electrónicos y cosas, depende de cuán precisa sea la inyección en órbita del satélite, porque si yo quiero 620 y me lo dejan, el disparador, ¿no es cierto?, a donde me dispara el satélite, me lo deja a 700, voy a tener que bajarlo a 620, y eso significa uso de combustible, y eso me quita la posibilidad, cuando ya la vida útil vaya llegando al final, de ir ajustando desde abajo con telecomando, de que quede siempre en 620. Y de ahí los enlaces de comunicaciones con el satélite quedan perfectos, porque si no empiezan a haber distorsiones. Pero las placas solares, las baterías son los elementos principales, más el combustible. La vida útil venció el 2016, nominal, 17, vamos 18, se espera, pero nadie lo firma, en que probablemente, claro, mañana, en unos meses más, o el 2019, se acaba el FASA. Eso todo el mundo lo sabe. Pero nadie lo firma porque dice, no, yo no le aseguro que de aquí al diciembre del 2019 falle. Entonces, tal cual como lo señala Héctor, digamos, hay implicancias que se pueden dar en los satélites por suciedades en las placas solares, falta de propulsores, en fin. Y eso va afectando, ¿cierto?, el satélite. Y si bien el Fasat Charlie tiene que ver con un satélite estatal, ¿cierto?, el Suchai, que fue creado por la Universidad de Chile, ya se podría considerar privado, busca, de cierta manera, poder acoplarse a lo que se requiere dentro del país para el punto de imagenología, ¿cierto?, y desarrollo de espectros de imagen para ayudar, no solamente en la gestión de desastres, sino que en algunos otros puntos, pero tiene que ver con un tema más privado, digamos, de la Universidad de Chile. ¿Ya? Lo que quiero demostrar aquí, en definitiva, es que de aquí al 2019, conforme a las explicaciones que se puedan dar, ¿cierto?, de la vida útil de los satélites, no tendríamos más satélites nacionales y tendríamos que acoplarnos a lo que son satélites internacionales con lo que el costo conlleva, ¿ya? Y con los requerimientos que también en algún momento podríamos necesitar y que no se podrían lograr porque no dependen, digamos, de nuestra propia administración. Menos autonomía. Correcto. Hoy en día tenemos, ¿cierto?, y me tomo un poco de lo que señala la Política Nacional Espacial que está vigente, 2014-2020, me voy a apuntar básicamente en lo que señala que los proyectos espaciales se desarrollan sectorizadamente,
Y eso significa que la FACH por un lado tiene un proyecto, la Universidad de Chile por otro lado otro proyecto, la Comisión, digamos, o el Comité de Ministros por otro lado también tiene sus ideas, pero en definitiva lo que nosotros buscamos, o lo particularmente cierto que se busca, es que exista una mayor comunicación de manera de poder resolver temas atingentes al país, ¿ya? Por tanto, lo que nosotros vemos es que falta una institucionalidad que contenga un marco legal. Y esa institucionalidad creemos que se puede ir dando, ¿cierto?, de manera tal de que cuando pudiesen existir instancias de requerimientos satelitales, existe un marco legal que permita obtenerlas. Hoy en día se entiende que las imágenes, por ejemplo, satelitales que obtiene el FASAT Charlie son gratuitas para organismos del Estado, tienen un costo para los privados, pero está. Al momento en que ya no estén los satélites, claramente no va a haber una instancia, ¿cierto?, de mayor acceso o un acceso, digamos, más libre de la información que se puedan ir dando. Y cuando uno aprende, se apaga el otro. Por condiciones que se puedan ir dando, ¿cierto?, de los mismos satélites. Aquí algo agrego respecto a algunos limitados recursos humanos, falta de desarrollo espacial empresarial, falta de información espacial a la sociedad. Hoy en día estamos en una nebulosa en la cual el espacio se ve muy lejano, ¿cierto?, cuando en definitiva es muy cercano, y no existe una asociación directa entre la sociedad y el espacio, cuando hoy en día lo utilizamos todos los días en los teléfonos, con los GPS, ¿cierto?, con los métodos de ubicación, y cuando hay una emergencia, en definitiva, lo que genera es impacto en la sociedad directamente por una condición anexa que tiene que ver, ¿cierto?, con un método satelital. Por tanto, si no tenemos satélites correspondientes, nos va a afectar de alguna u otra manera las comunicaciones, como ha pasado en diversos desastres que se han ocurrido en Chile, digamos. ¿Ya? Por tanto, cuando hablamos de la falta de institucionalidad, vemos a través de una presentación que hizo el ex ministro Izaguirre, ¿cierto?, en la presentación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, es que se podría generar una agencia del espacio por parte de un comité Corfo, que lo va a explicar en mayor detalle Héctor Gutiérrez a posterior, pero lo que estamos buscando es que exista ese marco legal, ¿cierto?, que nos permita de alguna u otra manera abastecernos de mejor calidad y una administración más robusta, más completa, para hacer uso de la especialidad, digamos, espacial, valga la redundancia, respecto de los satélites particulares que pueda tener Chile y pueda desarrollar de aquí al futuro. Hoy en día tenemos la Universidad de Chile, que bajo su programa Suchai ha estado generando satélites o nanosatélites, los famosos CubeSat, ¿cierto? Probablemente algunos ya los conozcan. Su intención es generar muchos más de aquí al orden de 5 años, con la finalidad de poder disminuir esa brecha que hoy en día encontramos en la Fuerza Aérea de Chile, ¿cierto?, con la obtención de imágenes, de 3 o 4 días a 4 o 5 horas. Eso la verdad es que sería bastante beneficioso porque permitiría no solo desde el punto de vista de la gestión de desastres, que insisto es en lo que me especializo, sino también se puede dar para efecto de la agricultura, la hidrología, la oceanografía y distintas especialidades que se puedan ir dando por requerimientos particulares de sequía, de lluvias, de heladas, en fin. La FACH, por otro lado, ¿cierto?, y con la Subsecretaría de Defensa, están con el proyecto Catalejo, que es para la renovación del FASAT Charlie, pero siguen estando ahí, sin mucha comunicación con el resto de las personas. Y el Comité de Ministros para el Desarrollo Espacial, de la misma forma, trata de ejecutar de alguna u otra manera el desarrollo espacial, pero el Comité de Ministros es un ente asesor, no ejecutor. Por tanto, de alguna u otra manera no permite ejecutar instancias de desarrollo espacial dentro del país, digamos. Por tanto, aquí lo interesante y es por eso que se crea la CHIE, digamos, y la cual pretendo que don Héctor pueda explayarse un poco más, ¿cierto?, pueda funcionar de alguna manera dentro de todas estas instancias de desarrollo que se están dando.
¿Cuáles son los beneficios, en definitiva, que nosotros podemos tomar del desarrollo espacial en Chile? Primero, es con la generación de empleo. Muchos de los satélites se compran o se arriendan, digamos, las empresas de telecomunicaciones en lo particular arriendan muchos satélites, ¿cierto? Y lo que es los particulares también muchas veces solicitan imágenes ópticas o radáricas de países extranjeros, particularmente de Estados Unidos, que tiene la mayor capacidad, ¿cierto? Pero en Chile no tenemos un área de desarrollo para la generación de satélites, menos de telescopios. Todo lo que nosotros vemos en el desarrollo de telescopios, considerando que Chile es un país privilegiado para la observación del cielo, ¿cierto?, desde la Tierra. Hoy en día no tenemos ni gente ni empresas que se puedan desarrollar en esa área. En vista considerando que varios de los elementos se fabrican en Europa, en Asia o en América, y poco se produce acá en Chile. Cerca del 10 o el 20% de los proyectos que rondan los 500 millones de dólares pasan a ser chilenos, y tiene que ver básicamente con obras gruesas, no el detalle. Y entendiendo que nosotros tenemos cerca del 80%, ¿cierto?, de la visión del cielo desde la Tierra, perfectamente podríamos desarrollar un área en esa materia desde el punto de vista del telescopio. Del mismo modo, desde el punto de vista satelital. Todo en función, ¿cierto?, de los requerimientos que se vayan dando desde la sociedad, ya sea de defensa, de la gestión de desastres, de elementos, ¿cierto?, de desarrollo agrícola o en fin. Por tanto, creo que falta un desarrollo más en la generación, digamos, de empleo. Mayor innovación y conocimiento en el desarrollo de satélites. Hoy en día el único que ha creado un satélite desde sus bases ha sido la Universidad de Chile. Sin duda es un hito importante, pero hay que seguir funcionando de mejor manera. La productividad complementaria, ¿cierto?, al desarrollo de satélites, que tiene que ver con todos los elementos, lo mismo. Mayor inversión en innovación y desarrollo, que hoy en día estamos en porcentajes bastante bajos respecto a lo que indica la OCDE. Retornos importantes que se pueden ir generando en base a esta condición, ya debido a que si se generan satélites, no solamente vamos a tener un gasto, sino que también vamos a tener un retorno respecto de lo que se pueda ir generando a través de esos satélites. Y ingresos sobre el 20%, digamos, que se puede ir generando en la construcción de telescopios a nivel nacional. Eso es básicamente y muy global, conforme al tiempo, digamos, no me quise explayar un poco más para la oportunidad de Héctor, ya, pero en definitiva es lo que hoy día nos está afectando y nos genera una instancia de comunicación para generar las bases de desarrollo espacial en Chile. Entonces, agradeciendo la presentación, le vamos a dar la palabra a don Héctor Gutiérrez. Ahí sí. Muchas gracias, señor presidente, y a todos los que nos escuchan. La verdad es que el tema del espacio no tiene tanta audiencia, ¿ya? Yo le agradezco a Sebastián Jimeno porque él empezó con unas gestiones muy antes de esto y finalmente él es miembro de nuestra Asociación Chilena del Espacio, que es una asociación gremial, ¿verdad?, que ya se creó el año 2000, pero está muy calladita y finalmente se está reactivando. Entonces, claro, yo aprovecho esta oportunidad, ¿no es cierto?, para presentarle a ustedes lo mismo que ustedes pidieron en el oficio, ¿verdad?, el desarrollo espacial de Chile. He tenido la fortuna de estar en la Agencia Chilena del Espacio, participé en los tres, en el FASAT Alpha, en el FASAT Bravo y en el Charlie. Y tenemos una historia muy triste, porque todos los que algo se acuerdan, ¿no es cierto?, el FASAT Alpha, incluso hubo un programa especial en el Happening con Ja que se llamaba el Fatal Alpha, el Alpha Plop, y fuimos objeto de escarnio, ¿verdad? Ahora, los que participan en el tema espacial normalmente saben que es riesgoso, y eso lo vemos últimamente con todos los accidentes que hay, ¿no es cierto?, que explote un Challenger, ¿no es cierto?, en el espacio, sabemos que es riesgo. Afortunadamente con el FASAT Alpha teníamos seguro, y si no hubiéramos tenido seguro, no habríamos tenido FASAT Bravo. Ahora uno se pregunta por qué el FASAT Bravo duró solamente 3 años, pero en esos tiempos, y aquí debo
hacer hincapié en el esfuerzo que ha hecho la Fuerza Aérea, que no hay otra organización institucional que se haya puesto con carne, con fondos, con personal. O sea, no estuvo ningún ministerio, ningún otro se puso con presupuesto para construir algún satélite. Hemos perdido una serie de oportunidades. Yo aquí quiero darle las áreas de competencia para que no crean que solamente es la observación de la Tierra con imágenes satelitales, sino que son telecomunicaciones. Los famosos GPS están a punto de entrar el sistema Galileo, que es el sistema europeo, que no es competencia con el GPS, sino que es complementariedad, ¿verdad? Pero es mucho más preciso. O sea, el día de mañana aquí van a haber 2 procesadores, por lo menos, el GPS más Galileo. Así que usted no se va a poder esconder de ninguna parte, ¿verdad? Porque aunque esté metido en un hoyo, va a ser ubicado. Va a ser ubicado con mucho más satélites. En vez de 24 o 30 satélites, vamos a tener 50, ¿verdad? Por lo tanto, la precisión y cómo lo van a ir chequeando va a ser... Pero para eso Chile, otra vez, ¿quién se encarga de esto? ¿Quién se encarga de que Chile esté metido en esto? No tenemos agencia espacial. Hemos estado durante 38 años, desde el año 80, con comisiones asesoras presidenciales, con diferentes nombres. Comité de Asuntos Espaciales, ¿no es cierto?, en la Fuerza Aérea. Después de eso se le cambió el nombre y le pusimos, con trampa, Agencia Chilena del Espacio. Era un nombre de fantasía. Entonces, en el exterior, ¿qué dijeron? Chile creó su agencia, finalmente. Mentira, era otra comisión asesora presidencial, ¿verdad? Entonces, hemos ido haciendo trampa y haciéndolo porque nunca hubo una decisión de apoyar el espacio. Cuando lanzamos el FASAT-ALFA en el año 95, fue tremendo. Estaba el proyecto de ley para crear la agencia espacial, listo, con política espacial, con el proyecto de ley. Pero se quedó pegado el FASAT-ALFA. ¿Qué pasó entonces? Se acabó el proyecto de ley porque es lo típico, ¿verdad? A diferencia de los brasileños, que el año 2003 le estalló un cohete en tierra, murieron 23 personas, ¿y qué hicieron al año siguiente? Mandaron un astronauta. O sea, eso significa que la visión estaba clara. Hay riesgo, hay que aprender, y eso no significa que se pare el tema espacial, ¿verdad? Ahora, Chile no ha tenido una voluntad. Insisto, después de esta Agencia Chilena del Espacio, entre el año 2001 hasta el 2011, primero hasta el 2008, ¿dónde estaba? En la Subsecretaría de Aviación, Ministerio de Defensa en ese tiempo. Hubo un acuerdo, no, mandémosla a un ministerio civil, porque queremos que esto sea civil, porque si no, no vamos a poder tener la interlocución con otras agencias. Se mandó a la Subsecretaría de Economía, 2009, 2010, 2011. ¿Y cuál fue el futuro? Se terminó la Agencia Chilena del Espacio. No pusieron fondos para el año 2012, se murió y devuélvase al Ministerio de Defensa. 2 años de silencio, entre comillas, en que no sabíamos qué estaba pasando con el tema espacial. Bueno, sabemos ahora de que alguien estaba trabajando igual. O sea, entre el 2012 y el 2013, el gobierno de la época creó la Política Nacional Espacial. Esto salió en febrero del 2014, así que nadie lo conoció. Estaba justo. Pero está bien, hicieron esto. Y ¿saben lo bueno? Que desde el 2014, en el gobierno que siguió, se dejó la misma política. O sea, no se dijo, no, esto pertenece a otro gobierno. No, se siguió dejando esto. Y mientras tanto se creó el Consejo de Ministros para el Desarrollo Espacial. 11 ministerios, ¿verdad? Presidido por el ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Si usted pregunta, ¿y cuántos fondos le dieron? Ninguno, pues. Y si tengo que ver con el Transantiago, con todo respeto, ¿no? O sea, hay un tema de transporte y todo eso. Bueno, cada cual se encarga. El tema espacial ha sido paria. O sea, siempre cuando uno llega, yo estaba en defensa, en economía, en transporte, estuve asesorando al ministro 3 años, hasta el 2017, estuve ahora hasta junio de 2018, pero si no tiene fondo. Entonces todos preguntan, ¿y usted está ocupando una oficina? Pero yo no tengo presupuesto para esto. Entonces uno se queda como, si no tiene el apoyo superior, mejor no pasa nada. La historia espacial aquí la tienen. Partimos, pero como dice, con partida de, ¿no es cierto?, inglesa. Y llegada de burro cochayullero, porque al final, si partimos juntos en la década de los 60, con acuerdos con la NASA, o sea, perdón, en esa época estaba recién partiendo la carrera espacial. Y nos metimos con eso, acuerdo con la NASA, se crea el asunto de la Comisión de Estudios Espaciales de la Universidad de Chile, con Peldehue. ¿Y cómo terminó la historia de Peldehue? Se vendió Peldehue el año 2008. Uno dice, pero ¿cómo lo venden? Por favor, si ese era el futuro de la Agencia Espacial de Chile. Se vendió. Bueno, la Universidad de Chile igual dijo, dejemos una colita. Esa colita fue
8 millones de dólares contra 300.000 dólares y partimos con el Suchai 1. Bueno, a lo menos, ¿no es cierto?, la Universidad de Chile siguió con la mancera y siguió adelante y construyó, ¿no es cierto?, el Suchai 1. Ojo, el Suchai 1 es un nanosatélite de 1 kilo, de 1,3 kilos, ¿verdad? Muy chiquitito, es para demostración tecnológica, pero usted a eso le puede agregar otra unidad y puede llegar hasta 6 o hasta 12 unidades, por lo tanto de 1 kilo puede llegar hasta 12 o hasta 15 kilos y ahí ya un satélite puede hacer otras cosas. Lo que está haciendo la Universidad de Chile realmente es recuperar otra vez. Ya perdimos Pelteco, ya no hay nada que hacer, pero sigamos adelante y esta es la única esperanza que tenemos hoy día. Hay otras universidades que también están trabajando, pero no están tan avanzadas como la Universidad de Chile. Es decir, hay muchas universidades en la región sudamericana que han lanzado un nanosatélite, ya no es tan grande el misterio. Sí, incluso se compran los kits y usted llega y los lanza. La diferencia con la Universidad de Chile es que tiene un programa de desarrollo espacial en base a nanosatelit. O sea, ya tiramos, lo subimos ahora como Chile, porque no cae otro. El Suchai 1 lo tiramos desde la India, ya lleva un poquito más de un año, pero ya tiene el Suchai 2 y el 3 en la cola, y tiene el 4 y el 5, o sea, tiene un programa de desarrollo, ¿ya? Así que esa es nuestra esperanza para que Chile tenga un desarrollo propio, porque ¿cuál es la crítica que se le hace al Fasat-Alfa y al Bravo? Que no hubo transferencia tecnológica, se compró llave en mano algo y con eso nos fuimos, pero no quedó nada aquí. Bueno, con la Universidad de Chile, como digo, hay otras universidades, está la Universidad Mayor, está la Universidad Austral, está la Universidad de Santa María, hay otras universidades que están trabajando, pero la Universidad de Concepción, incluso la Universidad de Concepción tiene la carrera de Ingeniería Civil Aeroespacial. ¿Cuándo la crearon? El año 2001-2002, cuando se creó la Agencia Chilena del Espacio. Dijeron, parece que ahora vamos. No. Y al final está bien. Ahora otra vez está retomando vuelo la Universidad de Concepción. O sea, tenemos ingenieros civiles aeroespaciales, ¿ya? Que después normalmente tienen que hacer un máster, una maestría afuera para poder tener la especialidad. Eso les demuestra a ustedes que hemos ido caminando, pero ya llevamos 38 y después se crea este Consejo de Ministros y dice, bueno, ahora son ministros, 11. Pero si no tiene fondo, ¿qué puede hacer? La declaración que yo puse acá, mire, Chile ha demostrado no tener una visión, y esto no es que queramos, y esto lo estoy haciendo como a Chile, Asociación Chilena del Espacio, asociación gremial, donde hay más de 32, vemos como 34 profesionales. Está Klaus von Storch, nuestro candidato, algunos dicen eterno, a ser astronauta, pero es el único candidato oficial que ha pasado las pruebas preliminares para poder llegar al punto de decir, aquí hay un candidato. Ex comandante de la Fuerza Aérea, piloto, actualmente es piloto comercial, ¿ya? Y además un empresario, pero el hombre sigue luchando porque algún día, y algunos dicen, no será muy viejito ya, no hay nada, si hubo uno que se tiró barriga a los 73 años, y él tiene 52, ¿no? Así que está, y nunca va a ir a cargo de la misión. Entonces, está el ex jefe hay ex oficiales de la Fuerza Aérea, hay astrónomos. Está nuestro ingeniero industrial Sebastián Jiménez, ¿no es cierto? Sebastián Jiménez, ¿qué más? Hay bastantes especialistas, los que participaban en el Fasat-Alfa, en el Bravo, en el Charlie. Por lo tanto, hay materia prima ahora porque por primera vez se está dando de que ya no va a haber una persona a escribir cartas en los medios, sino que ahora hay una asociación, como un colegio, ¿no es cierto?, profesional, que podemos levantar la mano y decir, por favor, a la Fuerza Aérea, al Ministerio, a lo que sea, y nos pareció que esta es una excelente oportunidad de estar aquí en la Comisión de Ciencia y Tecnología, con varios problemas que ya vamos a ver. Dale. Sigamos nomás. Mire, Corea del Sur. Cuando nosotros llegamos a Inglaterra, el año 93, a desarrollar el Fasat-Alfa, en una universidad de Inglaterra, ¿no es cierto?, la Universidad de Surrey, iban saliendo de ahí los coreanos, la Corea del Sur, con exactamente el mismo proyecto de Chile. En vez de Fasat-Alfa, ellos le llamaron KitSat-1. Era un microsatélite experimental, científico, 50 kilos, con algunos experimentos. ¿Qué hicieron los coreanos? Hicieron el primero en Inglaterra, por supuesto, KitSat-1. El segundo, se fueron a Corea, llevaron a los ingleses, ayúdennos, hicieron el KitSat-2. El KitSat-3 lo hicieron solo, en Corea, y después de 25 años lo están vendiendo satélites. Han participado en 28 misiones. Esa es la diferencia cuando uno entró allá, partió con una visión y no paró.
Y hoy día participaron en la propuesta que hicimos, en la licitación para comprar el Fasachal, ellos ya llegaron ahí con una propuesta. Y hoy día están esperando a ver si pasa algo con la renovación del Fasachal y para también venir a presentar. Han venido a las FIDAE. Esa es la diferencia. Ellos tienen una agencia espacial, ellos tienen una empresa, tienen industria espacial, tienen institutos de desarrollo espacial, o sea, cubrieron todo lo que tenía alrededor. Bueno, ¿y qué pasa con Chile? No interesará el tema. Lo que pasa es que no nos han dado nunca los fondos para poder demostrar, a través de estudios y todo eso, de que esto reditúa, ya sea social o privadamente, y que el proyecto es bueno. Y lo otro es, estamos quedando tan atrás, ya vamos a ver cómo estamos quedando atrás. Y esto es vergonzoso, perdónenme que yo le ponga, pero estamos quedando demasiado atrás. Ese es el team del Fasad Alfa. Fíjense ustedes que ahí hay militares y civiles. Bueno, el de la izquierda de abajo soy yo, estoy 25 años más joven. Después, y hay otros miembros civiles de la Dirección de Aeronáutica, porque ese programa espacial fue de la Fuerza Aérea y de la Dirección de Aeronáutica. O sea, concurrimos ahí con fondos, con personal, y afortunadamente, varios de los que estamos ahí, seguimos trabajando en el tema espacial, o sea, no se perdió, afortunadamente. Dale. Ese es el desarrollo, cómo ha ido la cosa, el Fasad Alfa, el Bravo, el Charlie, y todos están... Bueno, se habla de un satélite de telecomunicaciones, pero eso está muy en segundo plano, ¿ya? ¿Por qué? Porque habría que demostrar que realmente tenemos una demanda que justifique tener un satélite propio. Pero por lo menos hagamos lo que hicieron los uruguayos con Venezuela. Los uruguayos también tienen posiciones en la órbita geoestacionaria, ¿ya? Tienen posiciones asignadas a ellos. Como ellos no tienen plata y no tienen cómo hacerlo, se la arrendaron a Venezuela, y Venezuela la ocupó, y ellos están haciendo, igual que en la astronomía, haciendo uso del tiempo, digamos. ¿Ah? Nosotros ni eso. ¿Puedo hacer una consulta sobre eso? ¿Cómo se mide porque por lo que entiendo y estoy aprendiendo, existen distintos tipos de uso, por lo tanto deben existir distintas métricas con respecto a la demanda que puede haber? ¿Será demanda por imagen? Y eso se medirá, tendrá su medición, no sé, en minutos y capacidad visual, no sé. Y por otro lado están los satélites que son de telecomunicaciones, que tendrán alguna medida de capacidad, un ancho de banda, por así decirlo, que se mide. ¿Cómo? Me imagino que existen alguna capacidad de estudio de cuánta es la demanda que existe por estos distintos. Me imagino esos son dos nomás nombré, pero deben existir. Sí, son los principales. Son los principales, ¿no? Imagen y comunicaciones. Entonces, ¿cuál es la demanda agregada que tiene Chile? Y cuánto, o sea, y a quién se la compramos, y por otro lado, cuánto es la demanda regional o global. No sé si esos datos existen, de tal manera porque no sé si las empresas de telecomunicación están constantemente consumiendo, si nosotros no nos damos cuenta de lo que consumimos, me imagino que habrá alguien que al menos nos permita tener las cifras para hacer una evaluación si nos conviene o no tener, porque uno dirá, bueno, si somos chicos y tenemos una demanda muy pequeña, obvio que no conviene quizás, y nos convendrá más arrendar un poquito, pero de lo contrario, si es que empieza a haber una demanda más grande que justifique quizás 1, 2, no sé, o pocos, pero satélites de telecomunicación, quizás ahí todo traído, disculpen lo economicista, pero traído a valor presente podría llegar a salir más barato. Entonces, ese análisis, ¿quién lo hace hoy? Bueno, el problema es que a mí no me cae... Ahí, volvió la luz. Bueno, los privados no me cabe la menor duda que ellos tienen sus estudios y tienen las demandas y saben cómo. Lo que pasa en Chile es que no hay un organismo estatal, gubernamental, ¿no es cierto?, que concentre esos estudios. Hay. Mientras estuvimos en el Consejo de Ministros, de hecho, Japón ofreció gratuitamente, el gobierno de Japón al gobierno de Chile, hacer un estudio de demanda de telecomunicaciones. Por lo tanto, existen algunos números, pero cada día vamos más para atrás. ¿Por qué? Porque hoy día la oferta de ancho de banda de telecomunicaciones cada día es más grande, y por lo tanto la demanda de Chile cada vez no justifica. Antes decíamos que nosotros ocupábamos medio satélite. Bueno, con medio satélite podríamos decir para defensa, para toda la parte pública y para la parte privada, o sea, todo, ¿no es cierto? Meterlo ahí y poder comercializar lo que restaba, ¿no es cierto? Pero cada vez es más chico porque los satélites tienen mayor oferta. De tal manera que ya ni siquiera estamos en un 50, vamos para el 25 y vamos para atrás. Entonces, hay algunos estudios, nunca completos, siempre incompletos, y eso hay que hacerlo y hacerlo como corresponde, hacer un estudio de demanda y después de eso un estudio de factibilidad.
Eso es lo que corresponde. Diputado Pardo. Gracias, presidente. De acuerdo a la trayectoria geoestacionaria del satélite nuestro, ¿qué países son candidatos como a tener algún grado de asociatividad en los distintos usos? Como el que señaló Uruguay con Venezuela. No hay ni que tocar. Ya lo puede prender automáticamente. Ah, pero gloria a Dios, qué bueno. Perdonando. Hablamos de geoestacionario, ¿no? Y cuando hablamos, de repente, la órbita de los satélites de observación de la Tierra son polares, normalmente, o sea, van de norte a sur. Son en órbita baja, 600 kilómetros, 700 kilómetros, y por supuesto lo que queremos, Chile saca uso de eso porque va de norte a sur, por lo tanto nos conviene esa órbita, ¿ya? Los de satélites de telecomunicaciones, aparte de otras posibilidades, normalmente están en una órbita geoestacionaria, o sea, aparecen como fijos porque se mueven con la misma velocidad que la velocidad de rotación de la Tierra. De tal manera que están ahí, ¿verdad? Y por eso que nosotros con 3 satélites, distanciados 120 grados cada uno, podemos comunicarnos Chile, Japón, la India y todo, con cierto delay, con cierta latencia, ¿no? Pero nos podemos comunicar. Esos tienen una ¿cómo podríamos decir? Tiene una disponibilidad, ¿verdad? Pero cuando usted me habla de asociación, ahí creo yo que nos fuimos para los satélites de observación de la Tierra, porque Chile, claro, obviamente va a tener que ser algo de política gubernamental. ¿Con quién se quiere asociar? ¿Se quiere asociar con China? ¿Se quiere asociar con Europa? ¿Se quiere asociar con, qué sé yo, con cualquier país? O alguien que nos pueda ofrecer transferencia tecnológica. Porque esta es la decisión que tiene que tomar Chile. ¿Queremos seguir siendo usuarios, no? O sea, que alguien venga para acá y no tener idea de lo que está pasando en el espacio, porque la verdad es que estamos siendo bastante ignorantes en los temas del espacio. Hoy día hay un montón de potencias que están rastreando el posible reingreso de un asteroide, de un meteorito a la Tierra. Lo toma como ciencia ficción. No, no es nada así la cosa. Pero ¿y por qué estamos tan atrasados cuando otros países lo están traqueando? Porque se quieren preocupar. Esto, vamos a ir a la película esta, ¿cuánto se llama? Armageddon, vamos a contratar a Bruce Willis, ¿no es cierto? Y lo vamos a tirar para arriba para que destruya. Pero por ahí va la cosa. Por ahí va a decir, los guiones algo tienen de bueno y algo de fantasía, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo les voy a mostrar cuál es la situación que está Chile hoy día, que es vergonzosa. Vámonos, porque ya tenemos que ver el otro proyecto. Ya. Bueno, el team, dale. Dale. Está yendo el tiempo. Problema de política espacial, la comparación regional del gasto, ahí ustedes ven la curva. Démosle. Mire, aquí está la situación regional. Antes éramos terceros, después de Brasil, hasta el año 2001, ya cuando estábamos tirando, ya estábamos trabajando en la construcción de satélites. Estábamos detrás de Brasil y detrás de Argentina. Ahí no hay pelea. Nos llevan 30 años adelante y no hay problema, ¿ya? Pero nos pasó Venezuela, no, con todo respeto, nos pasó Perú y nos pasó Bolivia. Y esto solamente tomando en cuenta la cantidad de dólares que metían en proyectos y la creación de agencias espaciales. Así está Chile. Sexto de 10, ¿ya? Sexto de 10. Entonces, yo no sé, esto alguien dice, no me interesa, eso es fetichismo tecnológico. Como los otros tienen, yo también quiero tener. No, por favor, porque esto como todo el mundo va para allá y yo no voy. O sea, me tendré que preguntar, ¿y por qué están yendo para allá? Debo averiguar, hacer informe. ¿Ya? Aquí puse lo que está haciendo la Universidad de Chile, ¿ya? Que merece todo nuestro reconocimiento. La estrategia del Ejecutivo, yo acá tengo, mientras estuve, ¿no es cierto?, en el Consejo de Ministros, este fue el documento que mandó oficial, lo mandó el Ministro de Educación y lo mandó también el otro ministro más, donde ellos dejaron en claro por qué no se podía crear. Nosotros le mandamos un proyecto de ley para crear la agencia. Nos dijeron, no, primero tienen que probar de que van a hacer algo, o sea, no lo han podido hacer en 38 años, queremos probar, pero les vamos a dar una oportunidad. Vamos a poner una función, como Sebastián lo puso ahí, por lo menos hay una función en la ley del nuevo ministerio en que dice que debe velar, ¿no es cierto?, por el desarrollo y promoción de las actividades espaciales satelitales de Chile. Debe estar. Y además se puso un comité Corfo, y que otra vez pues le pusieron nombre, Agencia Chilena del Espacio. O sea, ese comité Corfo se tiene que preocupar de apalancar recursos para crear la agencia. Ese es el futuro. La conclusión, el desarrollo espacial tiene ahora un domicilio permanente, por lo menos ahora el día que se cree, y pucha, qué bueno que acabo de escuchar de que le van a mandar un documento para que, por favor, el nuevo ministro, para que se siente en el gabinete y pelee por los temas de ciencia y tecnología, y para nosotros, por el tema espacial. Así que esa es la conclusión.
el Senado está mediando. Ya el 30 de agosto hizo una primera reunión. Está invitado el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transporte, la Universidad de Chile. Ahí la Universidad de Chile presentó su proyecto a 3 años de desarrollo en base a nanosatélites. 33 millones de dólares en 3 años. Son 11 millones por año. Pero ojo, la Universidad de Chile, ¿cuál es su tarea? Es academia, es hacer ciencia. Por lo tanto, ellos no están preocupados de los otros temas que deben ser del gobierno, deben ser del Estado. Así que está metido en esto. El 30 de agosto se hizo una primera reunión en el Senado, hace poco, un par de semanas, se hizo otra, y ya vamos para la tercera. La reactivación de la Asociación Chilena del Espacio. No creo que sea. Yo les voy a dejar acá, bueno, aquí tienen una carpeta de la Asociación Chilena del Espacio, ¿a qué se refiere? Aquí está la presentación, en todo caso quedó cargada aquí. La CHIDE es, yo creo que en definitiva, el organismo colegiado, con profesionales, con astrónomos, con médicos cuya especialidad son medicina espacial. Tenemos abogados cuya especialidad sea el derecho espacial. Así que creemos que vamos a estar bien representados en esto y queremos estar en comunicación con ustedes. Por favor, permítanos, cada vez que ustedes quieran, venimos para acá y les aclaramos cualquier... Yo quería aprovecharme de interrogantes, como yo sé que de esta comisión pueden salir oficios preguntando. Bueno, aquí yo le pregunto, Consejo de Ministros para el Desarrollo, ¿qué ha pasado entre marzo y noviembre? ¿Qué ha pasado? Porque es el organismo legal que todavía existe, Consejo de Ministros para el Desarrollo Espacial, cuya Secretaría Ejecutiva es la Subtel. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿En qué estamos? Después, definición y decisión sobre la renovación de fases. Se habla, se escucha, los medios a veces saben más que nosotros, ¿no? Las empresas, qué decir, porque están todas al cateo, ¿no es cierto?, de ver cuándo llaman a propuesta y a licitación el gobierno. Pero bueno, queremos saber qué pasa. Nosotros la apoyamos. Nosotros creemos que el desarrollo que tiene la Universidad de Chile es a mediano y largo plazo. O sea, creemos que entre 5 a 10 años, quizás, si se mantiene el apoyo, vamos a poder llegar a desarrollar algún tipo de satélites propios. Bueno, y mientras tanto, ¿qué pasa con el tema de defensa? Además que queremos que lo que haga defensa sea dual. O sea, todo lo que corresponda también tenga su uso civil, porque si no, no tiene sentido, políticamente sería incorrecto. Y además hemos comprobado que la Fuerza Aérea tiene esa intención, la ha tenido siempre. Lo que pasa es que no se dan los medios, pero eso es otra cosa. Definición, ¿qué pasa? En abril se hizo una presentación al presidente, una bilateral, donde se le explicó todo. Bueno, ya estamos a noviembre. Activación provisoria del área espacial del nuevo ministerio, lo que deseamos. Con el nombramiento del nuevo ministro, ya podemos seguir adelante. Después, un informe estratégico del atraso progresivo del desarrollo espacial. O sea, alguien que haga un informe. ¿No es cierto? Alguien que diga, oye, ¿sabes que no nos interesa el tema espacial? Creemos que comprando con eso estamos al otro lado y nos desligamos del tema de hacer... pero estamos quedando atrás, no solo de la región, ¿para qué le digo? De otros países. Y después, la propuesta satelital de la Universidad de Chile en base a un desarrollo nacional nos parece muy bien, ¿verdad? Ahora va a tener apoyo porque por algo se está presentando. Necesita fondos. Creo que eso era todo. Sí. Estimado, esa era... Don Héctor, se nos fue la hora. Sebastián, les quiero agradecer enormemente. Nos deja muchas preguntas y desafíos. Vamos a recopilar ahí una de las preguntas que hace acá al final. Pero efectivamente no tenemos ningún problema con enviar oficios, y me imagino que será acuerdo de la comisión enviar oficios con respecto a los temas que están en esta última lámina, para ver si es que desde el Ejecutivo, ya sea la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que está presidiendo esta mesa, la preside el Ministerio de Transporte. Por eso, o desde el Ministerio de Transporte, nos pueden responder estas interrogantes. Diputado Van Rieselberghe, ¿era eso? Entonces, le quiero agradecer su presencia. Seguro que si es que aparece nuevamente este tema lo vamos a estar invitando. Muchas gracias, estamos a disposición. Y vamos a suspender 30 segundos para poder recibir a nuestros invitados del Ministerio de Educación, en este caso la jefa de la unidad de currículum, señora María Jesús Honorato, y el asesor legislativo, señor José Pablo Núñez. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.
Entonces, dándole la bienvenida a la señora María Jesús Honorato, damos continuación al estudio del proyecto de ley que intenta incluir y modificando la ley 20.370, que es General de Educación, para incluir la educación digital. Como lo habíamos comentado previamente, cuando esto se incorporó, existen muchos aspectos que quizás exceden la ley 20.370, que están fuera, pero que también podrían estar incorporados a esto. Esto también surgió en parte como una preocupación cuando tramitamos un proyecto con respecto a la posibilidad de restringir cierto acceso a contenidos de menores de edad, y que yo creo que sirvió esa tramitación para generar un aprendizaje interno y poder comprender la magnitud y la importancia de la educación digital en los niños, niñas y adolescentes. Así que le damos la palabra con el botoncito negro, no, el negro que está al lado del micrófono, ese mismo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. La idea de esta presentación es ponerlos al tanto y al día de lo que hoy está en el currículum respecto a lo digital y también a la otra preocupación que tiene que ver con justamente esa precaución que tendríamos que tener frente a las distintas edades de protección o de cautela frente a generar una ética frente al uso responsable de la tecnología. Entonces, quisiera partir, y me permito en ese sentido dar un contexto, que a lo mejor muchos de ustedes lo tienen, respecto a lo que, dónde se inserta el currículum y cómo se genera el currículum, porque naturalmente uno no tiene por qué conocer en detalle qué sucede, pero esta unidad de currículum es parte del sistema de aseguramiento de la calidad, por lo tanto hay una preocupación importante y está dentro de un marco que responde a trabajar articuladamente, particularmente con el Consejo Nacional de Educación, es decir, generar la unidad de currículum no puede aprobar o tiene ese sello, naturalmente que tiene que ver con el paso por el Consejo Nacional de Educación, el CENET, ¿cierto? Y en esa perspectiva, la unidad de currículum también, y es interesante, se preocupa naturalmente de definir en el marco que vamos a ver de una consulta y de un recoger lo que la sociedad está de alguna manera determinando que es una necesidad, y recoge esto y lo transforma en un instrumento que le llamamos curricular, que es el currículum mandatorio, que es esta base curricular, y eso a su vez a partir de eso se desarrolla lo que es un programa que tiene que ver con que no es mandatorio. Un establecimiento podría tener un programa propio, pero sí tiene la gracia de poder darle al docente recursos y finalmente el cómo puede desarrollar ese objetivo. Entonces aquí tenemos dos instrumentos que están dependiendo de la unidad de currículum, pero como les digo, se generan en una forma muy consensuada. En ese sentido es re importante a la unidad de currículum generar esa preocupación que debe tener la unidad por recoger lo que está sucediendo y después consensuar, porque es un currículum mandatorio nacional y eso hay que tenerlo bien presente. También ligado a la unidad de currículum están los textos escolares, que eso es otro material que se entrega a todos los niños de Chile, que también es un material interesante y una preocupación de la unidad de currículum en ese sentido, y estándares para, de alguna manera, permitir que los establecimientos puedan evaluarse respecto a distintos tópicos de gestión, de desarrollo de los alumnos y de aprendizaje. En este marco es que tuvimos hasta el 2009 un marco legal que se modificó con la LEGE, y a partir del 2009, lo que yo quisiera hacerles relación, han sucedido una serie de cambios curriculares. Frente a lo anterior, quisiera plantear que el currículum se genera a partir de la ley general, es decir, el primer elemento y insumo y el más relevante al que nos hace rendir cuenta el Consejo es la ley general. Y en esa ley general, tomando en cuenta el tema al que estamos, se plantea que en el artículo 29, que tiene relación con la enseñanza básica, ¿no es cierto?, y el 30, que está abajo, la relación con la enseñanza media, se plantean objetivos generales.
Y en el caso del ámbito del conocimiento de la cultura hay un objetivo general que plantea que para nosotros es relevante generar la capacidad de los alumnos de acceder a información y comunicarse usando las tecnologías de la información en forma reflexiva. O sea, ya hay fuerte llamado en los objetivos de la ley para que haya una reflexión en forma reflexiva y eficaz. Y también aplicaciones tecnológicas de uso corriente. Es decir, desde la ley para un curriculista, estas palabras que son mandatorias implican que se abre el tema de la tecnología de inmediato. Si no estuviera la ley, probablemente no se abre el tema, digamos, o habría que buscar otra forma de abrirlo. Pero estando de esta manera, para un curriculista es muy necesario abrirlo. Y rendir cuenta a través de las asignaturas o de distintas formas en los establecimientos para que esto ocurra. En el caso de la enseñanza media, directamente el ámbito del conocimiento de la cultura tiene que usar tecnología de la información, también en la misma fórmula, y generar una comprensión de los fenómenos relacionados con la ciencia y la tecnología. Entonces, en este escenario es que se construye la base a partir del 2009 hacia adelante, considerando estos objetivos. Les muestro esto porque creo que también es interesante conocer que generar un currículum es un proceso, y es un proceso lento. Es un proceso lento. En este caso, lo primero que se genera es una propuesta que normalmente parte de peticiones que están dando vuelta respecto a temas. Se hace una propuesta, se hace un estudio internacional acabado. En general, los curriculistas son aproximadamente 60 personas que están divididas por distintas temáticas. Dedican un tiempo importante a generar un contraste con lo que está pasando internacionalmente, previo a hacer la propuesta. Posteriormente se hace una propuesta de un conjunto de objetivos, que eso es finalmente un currículum, un conjunto de objetivos que determina lo que se va a aprender en la enseñanza básica, en este caso de primero a sexto básico y de séptimo a segundo medio hasta cuarto medio hoy día que estamos terminando ese ciclo. En ese caso se hace una consulta pública importante que toma tiempo y que para la unidad de currículum es muy clave, porque si esa consulta pública definitivamente no da el ancho. O sea, a mí me ha pasado que generamos un programa de matemática, por decirte, y el programa lo pensaron un conjunto de curriculistas, lo miraron internacionalmente, tú después citas a los profesores, y los profesores definitivamente desconocen lo que está ahí. Entonces, tú rápidamente tienes que ajustar. O sea, ese sería como el mandato claro. Después pasa al Consejo Nacional de Educación. 60 días tiene el Consejo legalmente para hacer observaciones, y esto puede reiterarse sucesivas veces. Nosotros consideramos un tiempo de 6 meses, es decir, en la elaboración uno puede tomarse un año y medio. Probablemente la consulta pública no puede ser menos de 5 meses para hacerla participativa, y tenemos estos 6 meses de consejo. Por lo tanto, yo diría que por cada una base curricular o currículum uno le toma entre 2 años aproximadamente en promedio para poder cerrar el proceso ya con una aprobación. Consulta pública es cuando la propuesta se instala en los medios y se hace un acercamiento a... En los establecimientos, por ejemplo, se han hecho consultas de distinto tipo, pero básicamente se deja un día, por ejemplo, para que todos los profesores reflexionen sobre la propuesta. Entonces se manda la propuesta con una serie de preguntas y hay una reflexión a nivel de la escuela de si realmente en torno a la dificultad, a la pertinencia, a si realmente esto es relevante para ellos, y eso se recoge y finalmente es lo que contrasta uno con la propuesta. Eso también se lanza por medio digital y uno ha obtenido respuestas de 19.000, 20.000, más aún de profesores. Sí, que es muy valioso porque nosotros vamos contrastando lo que cada una de las opiniones, y en eso la unidad de currículum es muy rigurosa porque de verdad se sustenta el currículum en ese consenso. Si realmente el profesor desconoce ese nivel o lo encuentra muy difícil, sabemos que eso va a ser una complicación. Entonces, eso es proceso de consulta pública del currículum. Bueno, en resumen, mostraba esto porque hay un proceso que toma ese tiempo. Y finalmente, para cerrarles el contexto antes de entrar a lo digital, tenemos un proceso que ha ido avanzando del 2010 hacia adelante. Es decir, hemos generado un cambio curricular de la básica que se inició el 2010, terminó el 2012 a 2013. Y de ahí avanzamos a la media, 2013, se está implementando el 2016. Y de ahí el parvulario desde el 2017, 16 al 19, y hoy día estamos en construcción de cierre del tercero y cuarto medio.
Por lo tanto, hoy día tenemos en un proceso, estamos cerrando el currículum, en la construcción del currículum, con mucha ansiedad de parte de los profesores, porque el cambio curricular también afecta al sistema. Y hay una inseguridad que se genera en el profesor de pensar, sobre todo con los cambios de gobierno, que todo se viene abajo y por tanto de qué sirve que yo planifique, de qué sirve de que yo le meta mucha cabeza a mis clases si finalmente hay un cambio. O sea, y en ese sentido estamos trabajando por generar una institucionalidad que defina un tiempo. En países, por ejemplo, en Francia, un profesor de segundo básico sabe perfectamente que le va a tocar un cambio curricular en el año tanto, en 3 años más. Entonces se prepara él y se prepara el sistema. ¿Ese curricular a qué va alineado? ¿Que saca cada 3 años? ¿Cuál es la razón? En general en los países se hacen un promedio entre 8 y 10 años el cambio curricular, más o menos. Pero definitivamente hay procedimientos distintos para de alguna manera generar un ciclo de cambio, que es el que se necesita. Y lo que se hace es que se determina qué ciclos van cambiando primero y se determina cuáles van, uno agrupa ciclos, agrupa edades para ir generando los cambios. En los países en general funcionan de distintos modos, uno es ese, otro en general también sucede que la institucionalidad de currículum es autónoma, o sea, no depende del cambio, sino que es por alta dirección pública. O sea, hay una serie de elementos que hay que recoger que son interesantes para poder darle estabilidad al currículum, que es un tema importante para el sistema. Y bueno, respecto a la educación digital en el currículum hoy se encuentra fuertemente centrada en una asignatura que se llama tecnología. Esa asignatura de primero a sexto básico tiene poco horario, es decir, tiene 1 hora, pero se pretende entrar con la asignatura con hora y en transversal. Digamos, esa fue la propuesta, estudiando lo que estaba sucediendo afuera, que no solamente la tecnología pasaba a ser 2 horas, que antiguamente eran 2 horas en el laboratorio, usando y aprendiendo a usar el computador, básicamente. Era técnico manual, y hacíamos las lámparas, todos iguales, o no sé si lámparas, pero a todos les tocó hacer algo madera. A lo más era ponerle un cable y todas las lámparas eran idénticas y salían todos los alumnos con su... Bueno, eso era educación tecnológica, técnico manual. Bueno, se hacían todo ese tipo de cosas y aquí ya hubo una transformación en el 2009 a generar un eje de tecnología y ese eje apunta y tiene elementos de justamente de cuidado, de ética y responsabilidad, o sea, hay objetivos que están apuntando fuertemente a eso, y al manejo básico de software, de Excel, de Word, inicialmente esa fue la mirada que se tuvo el 2010, ¿ya? Con aplicaciones y con un diseño tecnológico más centrado en el hacer, con la tecnología. También en orientación, fuertemente en el autocuidado, está el elemento de justamente cuidado y responsabilidad con el uso del Internet. Apareció ya en el 2010 ese tema, a pesar de que hoy día está pero muy crudo, y eso uno lo ha visto que definitivamente ha ido poniéndose cada vez más fuerte el tema, pero ya aparece ahí. Y en avanzada tenemos que séptimo, segundo medio también hay, pero en forma más transversal, es decir, la asignatura de matemática tiene muchísima tecnología, siempre con el cuidado de que un establecimiento todavía no tiene conectividad, por lo tanto siempre aparece en la fórmula I/O manual, I/O tecnológico, con TICs, etcétera, pero sí está muy presente, también en ciencia está muy presente. Y ahora que estamos en el desarrollo tercero y cuarto medio, se incorporó una asignatura de profundización, que van a ser probablemente 5 a 6 horas en tercero y 5 a 6 horas en cuarto, que es de programación. Y ahí estamos ya dando un salto en el sentido de este pensamiento digital, este pensamiento computacional, de este uso del computador como una herramienta para resolver problemas, para modelar y definitivamente para poder generar probablemente un trabajo colaborativo alrededor de esto y generar una propuesta con los computadores para poder resolver problemas. También quiero decir, sí, se le llama profundización o diferenciado, ¿cierto? Electivo. Para nosotros electivo, pero hoy día la ley, la idea y el concepto es de profundizar. ¿Ah? O sea, es lo mismo. ¿Ya haber visto antes alguna claro. tema relacionado a la programación? O sea, a ver. ¿O es solamente porque le interesa? En este caso está planteado solo porque le interesa. Solo porque le interesa. Antes lo que ha visto
En este concepto que les estoy diciendo es más bien manejo de Internet, búsqueda de información y manejo de cierto software. ¿Ah? Y básicamente eso. Ahora, también se está integrando por lo mismo, por eso lo que yo quiero comentarles aquí es que como se van levantando los temas, hoy día hay una preponderancia enorme y hay una fuerza enorme por el tema digital. Entonces, eso está llevando a que en muchos países, viene por ejemplo la APEC el próximo año, que trae todo lo que es la economía digital, hay una fuerza enorme por incluir esto, hay países que están integrando la programación en forma importante. Entonces, en este estudio que hace Currículum, rápidamente lo que uno dice, bueno, tercero y cuarto medio tenemos que ofrecer esto, ¿te fijas? Tenemos que ofrecer esto, y no solo eso, se está integrando a las asignaturas comunes. Esto es para todos los alumnos un proyecto STEM, es decir, ciencia, matemática y tecnología e ingeniería, que es estas 4 asignaturas que de alguna manera generan la posibilidad de usar también la tecnología para modelar, va a estar integrado como un proyecto. Ahora, va a estar como un ejemplo para el profesor, se va a integrar un ejemplo de un proyecto hecho para ir ayudando a capacitar en esto, porque esto es nuevo. De hecho, solamente pensar que tenemos que, ese electivo diferenciado, tenemos que buscar quien lo haga, digamos, esa programación. Entonces, hay todo un tema de implementación que no es menor, en ese sentido. Pero sí, con esto quiero decirles que en tercero y cuarto medio, que es el currículum que estamos construyendo, estamos fuertemente preocupados de que esto se integre desde la programación digital. Y, por otro lado, finalmente se transversaliza. Y ahí es donde yo les digo que matemática aparece en geometría fuertemente con TICS, en medición en estadística fuertemente con TICS y con software propuesto. Y en los programas hay mucho software propuesto de trabajo. Aquí, este es un ejemplo que tiene muchas palabras, así que, pucha, lo voy a confundir un poco, pero lo que quiero decir en este esfuerzo, ya, el objetivo 7, es el que mejor se ve, es un objetivo de quinto básico de tecnología, hoy día, ¿ya? Y dice usar Internet y comunicación en línea para compartir información de diferente carácter con otras personas, considerando la seguridad de la fuente y las normas de privacidad. Por lo tanto, ese es un objetivo que se le asocian indicadores, eso es como se formatea un programa, y al lado está copiada una actividad, pero hay diversas actividades, al profesor se le plantean 10 actividades y él podría escoger para poder lograr ese objetivo. ¿Ya? Ambicioso el objetivo. Ambicioso el objetivo, para quinto básico, sí. Y bueno, y aquí hay otro ejemplo, pero en la asignatura de orientación, primero medio, promover en su entorno relaciones interpersonales constructivas, sean estas presenciales o por medio de las redes sociales. Entonces, y aquí hay una intencionalidad fuerte sobre la base de análisis de situaciones, considerando los derechos de las personas, acorde a los principios de la igualdad, la dignidad, la inclusión y la no discriminación. ¿Ah? Bueno. Bueno, son 2 ejemplos concretos como para llevarlos a que esto se desarrolle así. Ahora, otras iniciativas que están apareciendo fuertemente a partir de ahora es generar un programa de pensamiento computacional, que tú me decías, bueno, ¿parten antes? Ya, no parten antes, pero sí vamos a generar un programa con actividades que vamos a insertar a través de una plataforma que es Currículum en línea, donde el profesor, el programa se lo podemos extender con recursos. Y ahí vamos a hacer 2 pilotos por ahora en tercero básico y tercero medio, pero pensando en ir integrando estas actividades, ¿ya? A la misma asignatura de tecnología, pero ya con pensamiento computacional, también en matemática. Y el proyecto STEM que les comenté está integrado. Textos digitales escolares, estamos partiendo con un piloto súper interesante de un texto con un convenio con Discovery Education, que es bien interesante porque tienen mucho avance en pedagogía digital y que ese es un concepto que va a empezar a ser importante de analizar, la pedagogía digital, porque trabaja no solamente con la interacción y la posibilidad de que el alumno, cuando tenga su texto estudio, pueda ver el video en la medida que el texto finalmente interactivo, ve el video, ve la posibilidad de que en física el objeto se mueva, lo puede hacer moverse de distinta manera, puede probar distintas fórmulas. O sea, realmente hemos tenido ya 1 mes y medio de piloto en séptimo y en octavo en 25 establecimientos en Melipilla, en varias comunas, y es impresionante la motivación del alumno. O sea, no se pierden esa clase. De hecho, le preguntamos a los profesores y nos dicen, esa clase, asistencia total. O sea, por ahora, vamos a ver qué pasa. Pero nos parece que puede ser para especialmente edades en que empieza la desmotivación, séptimo y octavo, para nosotros es una preocupación enorme, podría ser y está siendo un elemento interesante para el tema digital. ¿Cuál es la proyección de eso? Si esto funcionara, hemos conseguido en este convenio la posibilidad de que el precio sea bajo, equivalente a un texto.
y pudiéramos ofrecerlo como alternativa para todo aquel establecimiento que pudiera. Ahora, la gracia también que tiene Discovery, que ha visto que puede funcionar sin conectividad total, hay distintas fórmulas. Entonces, esto puede ser interesante para avanzar en esto, pienso, ¿ya? Junto con eso, estamos avanzando en recursos digitales en currículum en línea, es decir, tenemos este concepto de ofrecer recursos interactivos por asignatura y por objetivo. Se va a lanzar una biblioteca digital escolar, ya hay una biblioteca pública en la DIVAM, pero aquí se está lanzando una biblioteca especial para los escolares que está resguardada en el sentido de que tiene lo conveniente por edad, y es una biblioteca que nosotros pensamos que va a ser de gran estímulo para la lectura, especialmente estamos llamando a los apoderados también que puedan usarla para poder fomentar fuertemente y darles acceso. Es una posibilidad de ver la tecnología de una forma muy positiva para el estudiante. Es como un Netflix, estamos trabajando con una empresa española que tiene muchísimas, más de 2.000 editoriales, trabaja con muchas posibilidades de recursos y en ese sentido creemos que va a ser un estímulo. Y después diría que también hay unas iniciativas del portal de palabras, hay palabras que matan, en el sentido ustedes han visto la campaña de ciberacoso que se lanzó hace poco, con esta preocupación por todo lo que está sucediendo, que es una preocupación real que tenemos los padres y todos, digamos, yo creo hoy día, de lo que está sucediendo ahí, y esta campaña se inició hace poco. Junto con eso, el CPIP también tiene un curso docente de orientación del desarrollo integral de estudiantes. Tiene una unidad completa ese curso para, de alguna manera, orientar a los profesores jefes o a los profesores a trabajar todo el tema del ciberbullying, el Internet, está enfocado 100% a eso. Ahí hay un ofrecimiento de unos cursos online. Y también aquí, y cierro con esta diapositiva, hay también muchas, yo diría que iniciativas interesantes, enlace, se está transformando en un centro, o sea, es ese enlace, pero se le ha querido dar un fondo hacia la innovación y un enfoque hacia la innovación, donde hoy día se está ofreciendo un plan nacional de lenguajes digitales, en el cual dentro de esos dos lenguajes está Scratch y Code Studio, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente son lenguajes que se ofrecen gratis en la plataforma, se están ofreciendo capacitaciones a todos los establecimientos que quisieran tener una capacitación de docente y se están abriendo distintas posibilidades para que los alumnos en forma gratuita han tenido mucho éxito, hay mucha motivación de los alumnos, por lo tanto ahí tenemos que hacer mucho más con eso. También la iniciativa Me Conecto para Aprender, que es un computador por niño, ustedes saben que en séptimo básico se le entrega a todos los niños un computador, y naturalmente se lo llevan a la casa, finalmente termina ahí y está bien, digamos. Y nosotros estamos hoy día preocupados de que ese computador vaya con software, vaya con los textos de estudio y poblar ese computador de cosas que sean muy interesantes para los estudiantes. Hay talleres, mi taller digital, que son una cantidad de talleres de robótica, brigadas tecnológicas donde los alumnos se inscriben, incluso hay algunos que son a nivel mundial, muy interesantes, por lo tanto se está promocionando fuertemente en este centro todo ese tipo de iniciativas. Y hay también un Internet Seguro y Ciudadanía Digital, que es un programa que partió en 2005, que tiene ya una historia y que ha tenido también ese foco de generar responsabilidad en los estudiantes. Junto con eso, el Ministerio de las Culturas y de las Artes y el Patrimonio ofrece unos talleres para jóvenes programadores que ha tenido bastante éxito. Tienen la Biblioteca Pública Digital, que tenemos todos acceso a esa biblioteca pública y que realmente ha sido un aporte tremendo. Y clubes de lectura digital. Y cierro con esto, es que finalmente Educa Chile, con el que tenemos siempre un convenio en el Ministerio, estamos trabajando también en conjunto en un portal de apoyo a los docentes en este tema digital. Diría que eso es lo que puedo decir de lo que hay hoy. Ahora, naturalmente, muy invitados al proceso de pensar esto, porque es un tema súper interesante que hay que Muchas gracias, pensarlo y profundizarlo. María José. Jesús, ofrezco la palabra al diputado Tomás Hirsch, también al diputado Juan Rizzo Valverde. Sí, yo agradezco, creo que es muy interesante escuchar
variedad del panorama, lo que hay, lo que está incorporado hoy en los programas de educación y lo que están innovando, implementando y desarrollando. A la luz de eso quería hacer una pregunta, si es que corresponde, no sé si lo van a ver después, pero a la luz de lo visto, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen en relación a este proyecto de ley? Porque, bueno, es un proyecto de ley que incorpora un artículo, dos artículos sí, similares, en términos de promover, comprender conceptos sobre educación digital, promoviendo conocimiento computacional, etcétera. Y al mismo tiempo hemos visto acá una enorme cantidad de módulos o mirada puesta en el desarrollo de lo digital, de distintas maneras, enfoques, etcétera. En la justificación de este proyecto se habla básicamente respecto de las situaciones que hay hoy día, por lo que estuve leyendo, en relación al aprovechamiento del uso, pero al mismo tiempo los peligros, el bullying, etcétera, etcétera, que me pareció también verlo incorporado en algunos de los elementos que ustedes mencionaban. Entonces quiero saber cuál es la impresión que tienes a la luz de lo que están haciendo y desarrollando de lo que se está proponiendo acá en este proyecto de ley. Gracias, presidente. A partir del contexto, decir que en el fondo, perdón, ¿ah? Es que para que acumulemos algunas preguntas y así alcanzamos ya, a hablar perfecto, todo. dale. El diputado Van Rieselberghe está y luego el diputado Toa. Gracias, presidente. Solamente consultarle a nuestra invitada si conoce o no a la ONG Brave Up, que nos hizo una presentación hace un tiempo. Sí, que nos, sí, porque nos parece, sí, porque nos pareció que en materia de gestión del ciberbullying están haciendo un trabajo ejemplar, digamos. Por tanto, quería ver si es que tenían tejido o no ese link. Y lo segundo era en materia del hardware que se requiere para todos estos programas, etcétera. Necesariamente son computadores, tablets, o también se puede ocupar, digamos, el smartphone. Se lo comento porque me llamó la atención la semana pasada. Fui a la Federación Regional de Adultos Mayores de la región del Biobío y había una capacitación de los abuelitos en materia tecnológica, pero les estaban enseñando a ocupar el smartphone. No lo había visto, entonces en el fondo hoy día la verdad que gran parte del uso de la tecnología digital está en sacarle el potencial al teléfono, y hoy día la mayoría de las de las aplicaciones que hoy día existen en internet tienen la opción móvil. Por tanto quizás puede ser interesante, no sé, hacer un acento en eso. Gracias por toda la información. En esta ecuación, ¿cómo visualizan ustedes el desarrollo del profesor, del docente, versus el desarrollo de los alumnos? En una disciplina en que los cambios son tan vertiginosos, ¿ustedes visualizan ahí algún conflicto en términos de las capacidades potenciales que tienen los jóvenes, que son tremendas, versus el aprendizaje de un profesor que por distintas circunstancias pudiera ser más lento? Ese es un poco qué experiencia tienen al respecto. Sí. Gracias, señor presidente. María Jesús, muy buena su presentación y creo que nos actualizan temas que a veces uno cree que no están avanzando. Y me gustaría saber si el objetivo, está dentro de su objetivo, el desarrollo de la escuela a distancia vía internet, entendiendo que hay muchos pacientes en los hospitales que necesitan continuar sus estudios a veces. Hay muchos pacientes con movilidad reducida que les es complejo seguir estudios en escuelas, y también existen lugares muy rurales en los que a veces hay 3 o 4 niños que no justifican una escuela, pero sí pudieran ser a través de educación a distancia. Yo tengo la experiencia de haber desarrollado la telemedicina en lugares rurales de Los Ríos, y llegamos con telemedicina
a lugares rurales antes que ellos tengan que moverse a las postas, por ejemplo. Pero queda la duda por qué no avanzamos en esa línea que probablemente es el homeschooling, que más hacia las áreas en que como gobierno probablemente la inversión para llegar allá va a ser mucho más cara, excepto si tenemos estas ayudas tecnológicas. Por eso pensaba si ustedes tienen esa mirada de futuro. Gracias. Yo también tengo un par de consultas porque si bien este proyecto, una vez que se nos invitó a algunos de nosotros a firmar, nosotros le dijimos a los autores que nos aguantaran un par de días porque queríamos incluir varias cosas que creíamos que iban en el mismo espíritu. Al final lo presentaron igual y yo creo que es una buena cosa que lo estemos discutiendo, pero creo que hay otros cuerpos legales los cuales podría sumarse varios esfuerzos de modificación y actualización, principalmente actualización. A mí se me ocurren dos, como como analizándolo por primera vez. Uno es la formación ciudadana. Tenemos una ley que lo que hace es ver la formación ciudadana, y cuando hablamos de educación digital, uno puede ser la habilitación al mundo digital, que podría ser de lo que estamos hablando acá, y otro es cómo la convivencia en ese ámbito digital, que podría ser en torno a los objetivos de aprendizaje que estaban establecidos para orientación u otros, se da en lo que es ciudadanía digital. Que podríamos hablar de dos conceptos distintos. Uno, cómo habilitamos a las personas para que no solo sean consumidoras de tecnología, que es el primer paso y que está acá, sino que empiecen a crear tecnología, que la comprendan la tecnología, desarrollen tecnología, y por otro lado, el ámbito de convivir en un entorno digital o tecnológico. Entonces, yo ya estoy pensando, imaginándome algunas indicaciones para incorporar el cuerpo legal de los planes y programas obligatorios que tienen los colegios hoy con respecto a formación ciudadana, que tienen que cumplir y que van no en la línea curricular, pero empujan de alguna manera a los colegios a seguir una línea curricular. Así una metodología que tanto en bullying se hizo en un momento, en formación ciudadana, en acoso, o sea, si no me equivoco también se hizo en educación sexual, han ido empujando a las otras instituciones también a hacerse cargo de ciertos problemas que quizás no han sido iniciativa del Ejecutivo y posteriormente aprobadas por CENED. Y la otra es carrera docente. Carrera docente porque, como decía de alguna manera el diputado Toá, el que nuestros profesores o profesoras vengan con vacíos en materia de manejo tecnológico atrasa todo este proceso. Lo atrasa a décadas, y con un impacto exponencial por la cantidad de niños y niñas que tienen que ir atendiendo. Entonces, la obligatoriedad o no, y por lo tanto la transgresión de cierta autonomía curricular que podrían tener las universidades para definir sus mallas en la pedagogía, yo creo que en esta materia es razonable que se transgreda esa autonomía para solicitar que las escuelas de pedagogía, las facultades de pedagogía, se hagan cargo de formar a los futuros profesores y profesoras en un tema tan sensible como es el manejo tecnológico en general. Y yo creo que no habría que ser muy ambicioso en ponerle algo muy específico, porque de lo contrario va a quedar desactualizada en pocos años. Pero ese sería otro cuerpo legal que yo creo que es importante. Y lo único que no me cuadra de esto, porque creo que más allá de los programas de gobierno, la ley general, los otros cuerpos que podamos revisar tienen que ir obviamente alineados, no pueden apuntar en direcciones distintas, pero lo que me queda un poco cojo de la ecuación es dónde está la apuesta. O sea, India en los fines de los años 80 apostó por la programación, y puede ser que la programación no haya sido lo que tuvo éxito. Puede ser que nosotros apostemos hoy día, qué sé yo, por la nanotecnología y no sea ¿quién puede hacer eso? Porque usted me decía, no, mira, el proceso del desarrollo curricular pasa principalmente por el estudio comparado de programas. Y en el fondo, en el estudio comparado no necesariamente está la innovación. La innovación surge de una necesidad, de un problema, de darle una vuelta a tuerca y ser el primero en. Entonces, por definición, la innovación más genuina no parte de la mera imitación, sino de quizás imitar un proceso, pero con un resultado distinto, ¿no?
Y yo no sé dónde están esos espacios de apuesta. Es decir, mira, ¿saben qué? Quizás la apuesta acá se la delegamos al colegio y por eso le entregamos unas horas libres y que ellos apuesten, pero acá con respecto a una visión estratégica, ¿cuándo apostamos sobre contenidos que nos parezcan que vale la pena para el futuro y que quizás no se estén viendo en otros países o en otros lugares del mundo? Frente a, digamos que sutilmente lo que quise decir con mi presentación, a lo mejor tiene relación con que naturalmente un cambio a nivel de la ley es bastante perturbador para el sistema curricular, digamos. Y yo creo que es una invitación sumamente potente para poder tener una visión general. Por lo tanto, a mí me gustó muchísimo la posibilidad de tener esta visión general de lo que tenemos hoy, pero creo que si está, y lo estamos viendo, digamos, creo que eso, como yo les decía, es suficiente para que la unidad de currículum, porque la ley general tiene objetivos generales, bien generales, no específicos, tome ese tema y lo desarrolle. Por lo tanto, está suficiente como para tener un súper buen desarrollo, en ese sentido. Eso respecto, no sé si queda tranquilo ya. Lo segundo tenía que ver con los aparatos o el intermediario y en este caso el teléfono. Yo te diría que fuertemente estamos con el teléfono, o sea, con el smartphone, fuertemente. O sea, hoy día la apuesta, tú me hablas de apuesta, esa es una apuesta porque sabemos que está presente y es lo que más tenemos en las manos de los estudiantes. Por tanto, se está pensando en apps permanentemente. La biblioteca digital está en apps, los textos digitales están en apps, se espera que todos los estudiantes puedan tener su texto de estudio en el teléfono. De todas maneras estamos haciendo esa apuesta, por sobre el otro. En ese sentido, es una súper buena apuesta. Había otra pregunta respecto... Contacto, sí, estamos a través del Centro de Innovación haciendo ese contacto como para poder enriquecer justamente el programa que se lanzó, así que no tengo hoy día la respuesta concreta de cuánto estamos tomando, pero sí el contacto. Después, respecto a su pregunta, bueno, es una pregunta compleja que tiene que ver mucho con lo de Giorgio en el sentido de los docentes. Aquí hay una brecha tremenda, naturalmente siempre está la esperanza puesta en los nuevos profesores que están formándose, que son nativos digitales ya, y por tanto eso en la universidad, esa capacidad la tienen, estamos hablando de lo que está. Y en ese sentido, yo diría que es una dificultad. Nosotros tenemos sí un planteamiento que asociamos también a eso, es que nosotros estamos distantes, muy distantes de estas generaciones como profesores, y hacemos una observación clara que podría ser el elemento digital que nos tiene distanciados, pero en el caso de los docentes yo diría que una posibilidad de trabajar con ellos es que se atrevan también a que estos estudiantes sean partes protagonistas reales de esa sala de clase. Y eso es un cambio cultural que también cuesta. Es decir, nada de lo que le estoy diciendo es una solución cortoplacista, es largoplacista, pero creemos que un profesor que tiene una actitud de aceptar que su estudiante lo guíe en el tema, cuando no tiene la competencia, ayuda. Si ese profesor siente que está amenazado, no ayuda. Y por tanto creo que también hay un ingrediente que ayuda, que tiene que ver con eso, aceptar que el otro ayude y generar actividades en las cuales ellos sean un protagonista y el profesor definitivamente, y es por eso que desde Currículum nosotros tenemos la preocupación de ofrecerles actividades digitales de tal manera de que la herramienta la tenga y que tenga acceso el profesor al menos. ¿Se fija? Entonces es una dificultad enorme y yo creo que eso es a nivel del mundo, digamos, que nos estamos quedando atrás como profesores rápidamente y es una preocupación que tenemos. Ahora, hay una inversión en CPIP, hay un fondo de innovación, en los cursos se les va a inyectar todos estos elementos para poder a lo mejor generar una capacidad, pero siempre es poca, porque somos muchísimos. Entonces se hace siempre corta en el plazo que tenemos de la urgencia. Sí, yo creo que hay que trabajar desde varios elementos con el profesor, de alguna manera también como yo digo, ese cambio de enfoque puede ayudar, pienso.
Ahora, respecto al homeschooling, no es un tema que tengamos hoy día, por lo menos en la unidad de currículum, o sea, también está la dirección general en el ministerio, hay un componente de, a ver, hoy día es bastante pobre el homeschooling en Chile, digamos, en el ministerio ellos pueden acceder a dar validar sus pruebas, pero no hay un apoyo, no hay una página donde nosotros pudiéramos. Yo creo que a mí me parece interesante, súper interesante tu propuesta de poder dedicarle alguna opción a eso como un proyecto. Me parece súper interesante, me parece interesante desde la reinserción. Hoy día el gobierno está liderando un programa para no dejar a ningún niño desertar de lo escolar, y yo creo que esa es una alternativa también, o sea, acercar a alumnos que definitivamente lo podrían lograr a lo mejor por ese medio. Entonces, me llevo, digamos, tu apuesta, digamos, a lo mejor a insertar esa posibilidad en este programa de reinserción como una alternativa también para ese alumno, no solo para la familia que hoy día está descontenta con lo que está sucediendo en los establecimientos, está insegura, pero sí para ese alumno que a lo mejor no calza o que entra y sale y definitivamente se siente incómodo, pero solo podría hacerlo, a lo mejor. Creo que hay que buscar esa alternativa. Y bueno, y finalmente tu pregunta, Giorgio, que tiene que ver con bueno, naturalmente con también un concepto de ciudadanía digital, que es un concepto que se está instalando muy fuerte ya hace un tiempo, y desde esa perspectiva creo que se puede hacer, porque desde la unidad de currículum nosotros tenemos la preocupación de este programa de educación ciudadana de ofrecer a los establecimientos alternativas. Y yo creo que ahí se puede trabajar fuertemente en un programa de ese tipo, tomando esa conciencia de esas dos visiones de la ciudadanía que parecen súper interesantes. Entonces, creo que por ahí hay una posibilidad real de hacer cosas, me parece. Y también comentarte que la carrera docente, si bien hoy día tenemos ya nativos digitales en la carrera, o sea, en las universidades, pero la carrera docente en sí podría tener algún tipo de incentivo y yo creo que a lo mejor podemos generar un trabajo desde el CPIP para poder generar algún incentivo en ese sentido hacia adquirir estos conocimientos, es decir, que de alguna manera tenga un valor o un mayor valor ese profesor que opta por intentarlo, como decías tú, ese abuelito que está formándose, o sea, hoy día todos tenemos la posibilidad y que eso tenga un valor. Me parece que también puede ser una forma. También los estándares para la formación inicial están siendo trabajados en este momento, es decir, las universidades hoy día para poder acreditarse tienen que rendir cuenta de ciertos estándares que se hacen en el CPIP, esos estándares van a tener fuertemente y explícitamente este conocimiento, que eso va a ayudar también al sistema. Diría que eso, Giorgio. No sé si está claro. ¿Ah? El diputado Torrealba tenía una duda. Ya. Sí, una duda muy corta y que tiene que volver al proyecto, en el fondo. Por lo que veo de su presentación, esto afectaría un poco la unidad que usted lidera con respecto al currículum. ¿No sería una buena idea impulsar un proyecto de ley como este, toda vez de que ya hay avances, seguro que usted ha mostrado en su presentación, o es algo que le agrega valor al sistema? No es que nos perturbe, porque está. Es decir, nosotros tenemos que, frente a esos objetivos que yo les mostré, responder y afinar y actualizar, a lo mejor muchas cosas, pero está presente. Entonces, no tengo tan claro que agregarlo nos dé un trabajo extra en el sentido del pensamiento, porque aparecen dos elementos, ¿no es cierto? La enseñanza digital es lo que rescaté de ahí, que me parece como interesante, que es lo que no estaría presente y que podría ser un elemento interesante pensar, lo que yo te decía, la pedagogía digital, es decir, cómo empezamos a pensar los profesores en cómo tenemos métodos para enseñar desde lo digital. Eso, pero en el resto pienso que puede derivarse de lo que está. Entonces, en ese sentido pienso que es más favorable trabajar interviniendo el proceso de trabajo de currículum que viene por delante. Por ejemplo, estamos el 2023 vamos a tener ya 10 años con el currículum de básica. Uno podría empezar ya a pensar con ese mismo objetivo todo lo que ustedes quieren detrás, ¿me entiendes? Eso es lo que me pasa al respecto.
Sí, yo quisiera Y hacerle perdona que me faltó una cosa, Sí. yo, porque sí quería decirte que yo creo que hay una apuesta, yo creo que hay una apuesta, o sea, esas iniciativas que tuviste aquí están surgiendo a partir de marzo ahora, o sea, hay un fondo fuerte para la programación. Sí, En ese pero sentido quiero una apuesta, la programación ya no es una apuesta. Ya. O sea, la programación Ya, es una apuesta un más must. futurista, dices tú, ya. Si no tienes programación, en Sí, verdad pero nos estamos ya- quedando atrás. Entonces, ya, nos estamos en ese quedando atrás, sentido, dices tú, pero- yo a lo que me refiero es, apuesta es lo que hizo India a fines de los 80. Ya, perfecto. Cuando nadie hacía programación, ellos se atrevieron y hoy día tienen una masa de, no me acuerdo el número, pero creo que, bueno, porque son muchísimos, pero millones de programadores, literal, millones. Sí. Sí, claro. Entonces, la apuesta, Claro, es una apuesta cuando uno mucho hace una más apuesta allá es de la como, unidad de es como si currículum. es que nosotros hoy día dijéramos, Claro. mira, algo que nadie está haciendo y que nosotros vemos algo en el Perfecto. futuro. Y Ya. eso es lo que, claro, yo veo Yo, que no, ¿sabes qué? porque desarrollar Sí, aplicaciones, sí. eso, está bien, yo creo que hay que hacerlo, Sí. pero no es una apuesta, Sí. es ponerse al día lentamente a lo que Sí. otros países hacen. Entonces, Sí. si es que procedimentalmente, si es que lo que uno ve es que los procesos son, solamente hay cabida para hacer análisis comparado de otras políticas, difícilmente sale una apuesta nueva. Porque está hecho de una manera, por así decirlo, no es endógena, pero es reproductiva de otros modelos, ¿no? Sí, yo frente a eso solo decirte que o la unidad de currículum asume un equipo de innovación adentro y que es una alternativa de hacerlo permanentemente, estar pensando en lo futurista. Y por lo tanto tú lo sacas del esquema de generar currículum y el estudio, este proceso que vimos, y esa es una opción. Y la otra es este centro de innovación que yo de verdad pienso que si toma fuerza en el ministerio a nosotros nos está impactando. O sea, si ese centro de innovación tiene 60 personas pensando en el futuro y están dedicados a eso, a nosotros nos impacta. Sí, claro. Por lo tanto, yo creo que también ahí hay que sacarle partido a ese tema. O sea, yo creo que hay que abrirse a lo que tú dices. Sí, yo me creo parece. que lo que le quisiera ¿Ya? solicitar, si es que se puede, es que... a ver, yo difiero en algo Ya. de usted en que creo que sí o sí, leyendo tanto los objetivos generales en el ámbito de conocimiento y cultura de la educación básica y media, sí o sí necesitan actualización, porque en la básica no se hace mención al conocimiento del hardware en general como idea, conocer las partes, solamente es acceder a la comunicación e información. Creo que sí o sí en la básica tenemos que apuntar a más cosas, y la idea es que si ya se están haciendo cosas que vayan en esa línea, solicitarle una propuesta que permita no alterar y transgredir en lo posible las cosas que se están haciendo, es decir, que la redacción que nosotros tomemos vaya en línea de lo que ya se está haciendo para que no sea tan brusco, y que nosotros optemos, porque de eso se trata también los órganos ejecutivos y los legislativos, que si es que nosotros decimos que hay algo que no se está haciendo y que falta, bueno, que lo perturbador tenga, finalmente, si es que creemos que va a tener una buena consecuencia, bueno, tratar de hacer una apuesta también. Si yo creo que en los espacios, en este caso legislativo, no es de molestar por molestar. No, Entonces, obvio. en el sentido de que si es que ustedes están haciendo cosas, les solicitaría que nos dijeran cómo aquellas cosas que ya se hacen podrían verse reflejadas en una actualización de lo que está acá, ¿ya? Y al mismo tiempo, y nosotros poder así modificar y actualizar sin que tenga un impacto, y aquellas cosas que creamos que faltan, incorporarlas, de tal manera de no hacer un trabajo que sea disruptivo porque sí, sino disruptivo donde creamos que hay ausencia de lo que se hace. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. Y le estoy solicitando eso para que tengamos un insumo probablemente de los más valiosos que vayamos a tener para tramitar esto, que es que ustedes nos puedan decir cómo toda esta batería de cosas que están haciendo se traduce en una actualización de lo que está como objetivos generales en la LGE, y así nosotros decir, ok, ese es el piso de este proyecto de ley, las modificaciones para tenerlo actual, y si creemos que es insuficiente, bueno, pongámosle algunas cosas más. ¿Ya? ¿Diputado? Sí, por favor. Quizá agregar un aspecto, tanto de los fundamentos del proyecto como de lo que se propone en el articulado, nosotros entendemos que sí se aborda actualmente. Hay otros aspectos que quizás no se abordan desde esta medida de lo que es la unidad de currículum, pero que sí nosotros entendemos que hay una necesidad de mejorar la regulación, y es lo que nosotros queremos hacer. Principalmente sobre lo que decía el diputado Van Rysselberghi respecto al ciberacoso escolar o ciberbullying. O sea, precisamente nosotros ayer dimos suma urgencia a 3 proyectos refundidos, donde entiendo que usted también es autor, el diputado Pardo y algunos más de acá,
para abordar esa realidad nosotros entendemos que la Ley General de Educación, en lo que es el párrafo de convivencia escolar, admite modificaciones, perfecciones y adecuación a estos nuevos riesgos, tal como lo plantea el proyecto, los peligros del uso, las ventajas y utilidades del Internet. Por lo tanto, nosotros entendemos que ahí también hay un espacio para mejorar, donde nosotros podemos hacer una propuesta legislativa, recoger el trabajo de los diputados, que por eso nosotros dimos urgencia a un proyecto, a 3 proyectos de moción y no insistimos con un proyecto, un mensaje. Entonces nosotros entendemos que ese puede ser el espacio un poco para abordar y satisfacer esas inquietudes. Perfecto. Diputado Toá y diputado Torralba, porque vamos a cerrar, entonces va a ir resumiendo. A propósito de este último tema, ¿en el Ministerio existe un fondo de innovación o algún mecanismo regulado en búsqueda de progresos, de avances, de innovaciones, por último, que es pertinente a propósito de lo que estábamos conversando? No, en la misma línea de lo que proponía el diputado Jackson, que tiene que ver que este proyecto de ley ojalá no complique a nadie y ni tampoco pueda hacer más rígida aún la gestión de la unidad de currículum, pero también sería bueno que ustedes nos propusieran cómo nosotros podemos agregarle valor al sistema. Quizás podemos encontrar alguna anomalía dentro de la legislación que hoy día no permita hacer ciertas cosas, o que hoy día no permita a la unidad de currículum poder ser más flexible. Yo creo que mientras más flexibles son las herramientas de políticas públicas, son mejores. Entonces, la idea es no molestar ni ser como dicen los gringos, bueno, no lo puedo decir acá, pero sino que tratar de agregarle valor, y si nos puede proponer algo, se lo agradecemos. Solo reafirmar lo que planteó Giorgio respecto de la visión de futuro y de que uno juega con una apuesta, pero se la juega entera. Hoy día tenemos una compra de millones de libros. ¿Por qué no pensar en que esos libros se transformen en tablet, que se le entreguen a los niños junto casi con el ajuar, y que sean la forma en que nuestro sistema educacional recibe las aplicaciones y los libros actualizados y reactualizados año a año? O sea, a eso me refería también con la visión, claro, porque además los millones de textos significan millones de árboles también, así que eso. Y millones de pesos. Gracias. Muy breve, presidente. No, yo tengo la impresión hasta acá que el proyecto de ley que nos han presentado está bastante incorporado en la legislación actual, pero creo que con un ánimo positivo podemos aprovechar este proyecto de ley como un pretexto para revisar el artículo 29 en general, y ahí trabajar en conjunto entre el Ministerio y nosotros en términos de ver cómo, aprovechándonos de esto, realmente poder ver qué innovaciones podemos incorporar nosotros en el articulado de este artículo y algunos otros. Sí, por favor. Ahí. A ver, respecto a los fondos de inversión, sí, yo diría que en todas las unidades en este momento un fondo de inversión para generar innovación. Por lo tanto, sí, esos pilotos, todas esas iniciativas que yo mostré, que rápidamente se echaron a andar, que tienen que ver con los textos digitales, que tienen que ver con portales, con la biblioteca digital, con ofrecer ya, acercarnos a esto de los textos digitales, tiene que ver con esos fondos de innovación. Por lo tanto, hoy día nosotros en la unidad de currículum no contábamos antes con un fondo para poder generar y empezar a soñar probando cosas, también tomando evidencia y buscando evidencia, porque hoy día hablamos de que el tablet sería una solución, pero estrictamente, si nos vamos a la evidencia todavía no ha demostrado que el texto escolar vía tablet sea tan efectivo como pensamos. Es decir, también ahí hay un tema, o sea, hay que tener los resguardos, o sea, uno puede... ¿Ah? No, tiene cero impacto. Y el tablet no es seguro frente al libro. Entonces,
tampoco para todas las edades. O sea, no podemos pensar en los chicos, sean los chicos con un libro físico. Entonces, hay que analizar, yo creo que en ese tema... Perdón. También ha sido un tema. Entonces, creo que eso yo lo considero como una apuesta, pero una apuesta que yo tomaría con cuidado. Ahora, respecto a la visión de futuro, pienso que, a ver, yo no quiero que se queden con la siguiente idea. Yo mostré 4 o 5 diapositivas como para que ustedes quedaran con idea que esto era difícil de mover, ya. Pero lo que no quiero es que se quede con la idea de que uno no quiere actualizar. Es decir, yo lo que creo es que hay que articularse y el sistema tiene que estar coordinado para actualizarse. Es decir, si pensamos la básica, y yo me quedo con esa idea, que la básica del 2023 ya tendría 10 años, un currículum, 10 años, es un currículum que requiere de todas maneras actualización en los tiempos de hoy. Entonces, naturalmente, si vamos acompañando eso, naturalmente para nosotros, entre comillas, no perturba el sistema, no la unidad de currículum. Estoy hablando siempre de a los docentes con los cambios. Entonces, yo creo que sería favorable justamente lo que tú estás pensando en esa básica que viene, ¿me entiendes? Si hoy día nosotros cambiáramos tercero y cuarto medio, por decirte la media, se está construyendo hoy, definitivamente a lo mejor nos quedaría sin espacio para poder resolver eso. Entonces creo que hay que tomar ese concepto de articularnos en los cambios. Si el currículum se cambia cada 10 años, entonces vamos nosotros ayudando y interviniendo en un momento adecuado. Que hoy día es un momento. Eso solamente quería que se quedara con eso. Y creo que no hay más. Muchísimas gracias. Este proyecto seguro vamos a seguir tramitándolo. Yo creo que es de interés de todos nosotros precisamente aportar en esa línea por un problema que hay de casi analfabetismo o analfabetismo al menos funcional en cuanto a no el uso de las tecnologías, sino el entendimiento de lo que está detrás de las tecnologías. O sea, a mí me aterra pensar que los niños no saben siquiera que habilitando a una aplicación al poner a aceptar, cuando la descargan, esa aplicación cuando está en la memoria RAM, es decir, cuando ya la abrieron, pero aunque no esté en la pantalla, sigue pudiendo tener permisos para ocupar el micrófono, para ocupar el video, y eso a mí al menos me aterra. Sí. Y si los niños no saben lo que es la memoria RAM y no entienden cómo funciona un procesador, claro, podrán entenderlo a primera, pero nunca sería la pregunta en primer lugar. Entonces yo creo que es fundamental que los niños desde lo antes posible entiendan las partes de un computador, de un dispositivo y comprendan su funcionamiento para que sean más libres. Y al final esa es la idea del proceso educativo. Claro. Así que, pero nos comprometemos a no querer molestar de más, sino de verdad, en este caso es aportar. Aquellas cosas que no sean para entorpecer, no queremos entorpecer, pero aquellas cosas que creamos que sí se necesitan actualizar, aunque remuevan un poco, bueno, tendrá que hacerse para mejorar. El tiempo oportuno. Eso es lo que digo. Bueno, y por haberse cumplido el objeto de la sesión y recordando al diputado Toá que hoy día vamos a esperar su evaluación para cerrar el proceso de ideas conscientes y que les vamos a mandar entre hoy día al día viernes el calendario, antes del viernes, para que ojalá podamos planificarnos en torno a dejarnos un día de viaje a la región, que eso lo tenemos comprometido desde hace ya más de un semestre, y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.